Silvano Treviño es un joven campirano, aproximadamente en sus 30 de edad. Es hijo único y se dedica al negocio de la familia con la ayuda del administrador, su tío Laureano. Mientras tanto, Silvano está enamorado de Marielba, su novia por quien él intenta reunir el dinero para pedir su mano y casarse con ella lo más pronto posible. Sin embargo, una antigua amante de Silvano, Justina, ha abandonado a todos sus otros amantes para quedarse con él. No obstante, Silvano no quiere seguir con ella, no quiere problemas y le pide que se olvide de él, pues ahora tiene novia y quiere casarse con ella para tener esposa e hijos. Justina siente lastimado su orgullo y a pesar de intentar convencer sin éxito a Silvano, le jura que se arrepentirá de haberla dejado por otra. A pesar de esta sombra en su camino, Justina no es el principal problema en la vida de Silvano. Desde que nació, él ha sido diariamente víctima de la oveja negra de la familia, ni más ni menos que su propio padre. Pues a mí no me parece que contradigas a tu padre. Cruz Treviño Martínez de la Garza. El típico macho mexicano, borracho, parrandero, narcisista, quien cada noche pierde en la baraja grandes sumas de dinero que no tiene, y al regresar a casa se desquita con su hijo, Todavía me lo agradece, mondado. y en especial con su esposa Viviana, a quien le es infiel con otras mujeres más. Silvano le confiesa a su madre que, después de lo difícil que ha sido para él crecer con el maltrato que su padre le ha causado, ha llegado a pensar que algún día se le acabará la paciencia y llegará a matar a su propio padre. Y es que Silvano no es un muchacho de malos sentimientos. Él es de esos hijos que ya casi no existen, incapaz de juzgar a sus padres, de levantarles la mano. Es un hijo dispuesto a sacrificarse por ellos, y a lo largo de toda esta cinta, la historia se centra en el martirio que es para él tratar de llevarse bien con su padre, pero más que nada porque sabe que a su madre le gusta ver que ambos se lleven bien. Muchos dirán, Silvano es un tonto. Si yo fuera él, ¿desde cuándo me hubiera ido de la casa? Si yo fuera él, llamaría a la policía para que encierren a mi padre. Si yo fuera él, etc. Sin embargo, la clave para entender la forma de pensar y de ser de Silvano es que él siempre pensaba en su madre antes que en él. Sí lo quiero, pero cuando le hace sufrir a usted, eso es lo que no aguanto. Silvano jamás haría algo que lastimara a su madre. No duda en defenderla incluso de su padre, a sabiendas que recibirá una bofetada ¡Padre! o dos. Todavía me lo agradece, mondado. Cállese la boca, mijo. ¿Tú también, mamá? Así como una serie de sermones sabiendo que su padre jamás le ha dado un buen ejemplo. Silvano adora a su madre, porque si él es una buena persona, es gracias a ella. Sabemos gracias a Silvano que ella le enseñó a trabajar y a ser un buen hijo. Es a ella a quien Silvano le debe todo. El dinero que todas las noches pierde su padre, en realidad es de su madre. Y cuando ya no queda nada de dinero, ella sacrifica sus pertenencias para que Silvano las venda y buscar el dinero para que Cruz pague en la noche sus deudas y entonces vuelva a jugar y seguir apostando. Por otro lado, Justina encuentra finalmente su venganza perfecta. Decide enamorar al padre de Silvano, pues así ella le dará donde más le duele a él, en el corazón de su madre, quien al descubrir la infidelidad de Cruz, comenzará para ella el final de todo. Para hacer más grande el narcisismo de Cruz, llega a ser postulado para prefecto del pueblo, pues de llegar al poder, sus compadres podrán hacer de las suyas a sabiendas de que él es incapaz de gobernar, además de que les permitirá hacer y deshacerlo todo impunemente en el pueblo. No obstante, Silvano se convierte en la esperanza de todos y llega a ser postulado como candidato, lo cual a él no le interesa, pues jamás se atrevería a competir contra su padre. Al final lo convencen y claro, el pueblo vota por él,
ganando la elección. Lastimosamente, la prefectura solo le traería más problemas a su vida de los que ya tenía. Tras una breve racha de aparente paz, donde Silvano celebra junto con la gente su triunfo y ve por fin materializada su esperanza de casarse con Marielva, su padre le ocasiona cada vez problemas mayores. Cruz viola la ley en cada momento, poniendo en jaque a Silvano, pues se ve obligado a corregir a su propio padre al grado que lo lleva finalmente a la cárcel. Y es que si bien Silvano le ha aguantado todo por amor a su madre, muy en el fondo, Silvano lo respeta, pues sabiendo que su padre es un terrible ser humano, al final de cuentas es su padre. Por ello mismo y por todos los problemas, Silvano se ve obligado a renunciar a la prefectura y a tratar de componer de alguna forma todo el lío que hay en el pueblo, así como en su vida. Sin embargo, Justina le dice a Silvano que todavía lo quiere y que está dispuesta a dejar a su padre si Silvano regresa con ella. De lo contrario, su madre seguirá pagando las consecuencias. Es así como ella logra poner de rodillas a Silvano, recordándole que le había jurado que se iba a arrepentir. Silvano una vez más hace a un lado su propio bien y sacrifica su destino por amor a su madre, por lo que acepta quedarse con Justina. Busca a Marielva y termina con ella, siendo que ya estaban en marcha los planes de la boda. Marielva lo maldice y Silvano guarda silencio. Ha perdido para siempre al amor de su vida, pero un problema mayor lo está esperando. Su padre se entera que Justina ha regresado con Silvano, así que piensa que su propio hijo se ha burlado de él, como si así Silvano le demostrara que es más hombre y que es superior a su padre. Cruz se vuelve loco de cólera y busca a Silvano dispuesto a todo. Mientras Silvano le contaba a su madre sobre lo de Justina, tratando con ello de ayudarla a que se sintiera mejor y recuperara su salud, todos escuchan a su padre llamándolo desde la calle. Viviana sabe que Cruz es capaz de matar a su propio hijo. Silvano sale a dar la cara a su padre, sabiéndose inocente de todo, pues todo ha sido por el que su madre no sufra, sin jamás haber querido por otro lado burlarse de su propio padre. Cruz le exige a Silvano que se defienda para que ambos peleen por Justina, pero Silvano se niega, habiendo decidido salir desarmado frente a él. Cruz golpea con su arma a Silvano en el cráneo, causándole fuertes heridas mientras lo insulta y lo humilla. Sin embargo, algo que es de llamar la atención es que Silvano, estando a punto de desmayarse por el dolor, abraza a su padre y le pide que ya no lo siga golpeando. Silvano jamás hizo algo para defenderse, a pesar de ser más joven y fuerte que él. Agustina, la nana, hace entrar en razón a Cruz y le dice que es a su hijo a quien ha tratado de matar y que se dé cuenta de lo que está haciendo. Cruz huye y se refugia en casa de Justina. Viviana de alguna manera encontró las fuerzas para levantarse de su cama buscando ver a su hijo, y al encontrarlo en la calle herido, recibe prácticamente con ello el tiro de gracia. Silvano se recupera, pero su madre, después de años de dolor, tristezas y violencia, ya no tiene fuerzas ni salud para seguir viviendo. En cierto momento llama a Silvano y le dice que siente que se está muriendo. Le pide que traiga a su padre para despedirse de él. Silvano sabe que su padre no quiere volver a verlo, pero le jura a su madre que se lo traerá. Su nana le pide que no vaya a buscarlo, pues lo matará si él lo encara. Es aquí donde Silvano dice una frase que, a mi modo personal de verlo, resume toda su forma de ser. Le responde a su nana que, aún así, a riesgo de que su padre lo mate, irá por él, pues su madre se lo ha pedido, y para él, el deseo de ella vale más que su propia vida y que todo.
Cuando Silvano encuentra a su padre en casa de Justina, Cruz le advierte que si se acerca, lo matará. Silvano, quizás cansado ya de todo, le pide a su padre que lo mate entonces, pero que después vaya a ver a su madre, pues está a punto de morir y quiere despedirse de él. Esto hace entrar en razón a Cruz y junto a Silvano corren a ver a Viviana. Antes de morir, ella le pide a ambos que se reconcilien frente a ella para que esto sea lo último que vea y así pueda irse en paz. Silvano toma la iniciativa y sin tener culpa de nada le pide perdón a su padre, pero Cruz, aún con su soberbia y su orgullo intacto, acepta perdonarlo, dándose un abrazo. Entonces, Silvano se da cuenta que su madre, Viviana, se ha ido para siempre, al menos con una sonrisa en su rostro. En mi opinión personal, para mí, esta es la película más triste de Pedro Infante. De acuerdo con la opinión de los expertos en cinematografía mexicana, esta es la mejor película de Pedro Infante en toda su carrera. Esta es una historia sumamente compleja, pero llena de emociones, donde vemos al personaje de Silvano siendo humillado y lastimado en todas las formas en que alguien puede ser víctima de otro ser humano. Vemos a dos grandes actores en un mano a mano, dando sus mejores actuaciones en una de las mejores cintas del cine mexicano. En un video anterior que hemos publicado en el canal, te hemos contado ya cómo fue posible la realización de esta cinta y lo que pocos saben sobre ella. Te dejamos el enlace a este material en los comentarios de este video. ¿Qué opinas de esta cinta? Si este video ha sido de tu agrado, dale pulgar arriba y déjame saber tus comentarios. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en otra de las historias del cine mexicano.